Bueno, la idea es hacer una presentación muy breve, porque es muy extenso el currículum, entonces no había forma de poner todo lo que ella hizo. Pero lo importante, primero es que ella tenía una carrera académica importante dentro de la facultad, tanto en la cátedra de grupo como en la cátedra que fue estudios de la mujer y después fue estudios de género. Tiene un amplio trabajo en lo que se llama el feminismo académico, ¿sí? Es decir, que es el trabajo de mujeres militando el feminismo dentro de la academia, y también produciendo materiales, produciendo saberes sobre toda esta temática. Bueno, investigadora de UASIC durante muchos proyectos de UASIC, no los voy a nombrar todos. Ella es doctora y profesora consulta de la facultad. Pertenece, y esto lo he dicho varias veces, a lo que se llama el urbanismo, movimiento localista argentino, con todo lo que esto implica, ¿no? Es decir, el costado del pensamiento en lo social, el costado del pensamiento en lo político, una idea de pensar un psicoanálisis no por fuera de lo que acontece en el mundo social, sino al contrario, pensarlo como algo incluido. Yo creo que es importante también el trabajo como parte de lo que es un grupo de profesores de esta facultad que hicieron como una refundación de la facultad a partir de la vuelta a la democracia. La facultad, se sabe que fue cerrada en la época del gobierno militar y hubo toda una reconstrucción incluso de los materiales. Que haya materias como esta es un poco salir de aquel primer esquema donde la psicología era tomar test y era, digamos, circunscribirse a un campo muy reducido de lo que es la salud mental. Es decir, este grupo de psicólogos que digamos, empieza a generar en la facultad un nuevo movimiento, también va a tener mucho que ver con la ley del ejercicio profesional. Digo esto porque por ahí es algo que está el tema hoy en día, y bueno, es una de las que trabajo para que esto haya una ley de ejercicio profesional de los psicólogos. Bueno, libros hay montones. Les nombro los que para mí son más significativos, porque cada uno porque marcó una tendencia o marcó un momento en las diferentes temáticas. La mujer de la ilusión dentro de lo que sería el feminismo. Sin embargo, hay otros libros como La mujer de la imaginación colectiva o La diferencia desigualada. Y después, por el lado de lo que sería grupos, Lógicas colectivas dentro de sus libros, ustedes tienen los de texto, ¿no? Es decir, Lógicas colectivas es un libro realmente innovador en este campo de pensamiento. Después en lo que sería la clínica, Jóvenes de Vidas Grises, y después en Política y Subjetividad, en lo que serían los movimientos sociales, que es un poco de lo que trata hoy la clase, ¿no? El tema de las multitudes tiene que ver con un pensamiento sobre estos movimientos sociales, su lógica, cómo funciona. Pues respecto a una presentación, si le quede más personal o más implicada, yo tengo una fuerte admiración por Ana en el sentido de que es una persona rebelde, innovadora, que nunca ha sido seguidora, eso yo creo que es muy raro en esta facultad, que ha sido como, no me gusta la palabra, pero no encontré otra, usted vanguardista. Es decir, las personas que se juntan en algo, que va hacia adelante y que genera nuevos pensamientos. Y después algo que también había pensado inteligente, pero inteligente que no alcanzaba. Y yo creo que lo que la destaca a lo largo de toda la carrera, eso es también interesante, es la lucidez implacable. Y siempre haber tenido la lucidez, incluso cuando hablábamos para hacer esta clase, el movimiento de mujeres no estaba tan explotado como está en este momento. Y ella me dijo, no, prefiero hablar de esto, lo que está pasando. Es decir, mucho más importante que retomar un pensamiento más actual, pero hablar del acontecimiento, de lo que realmente está sucediendo, es un acto, si se quiere, valentía intelectual. No es fácil meterse con lo que está pasando. Bueno, yo me con eso. Gracias, Javier. Bueno, ahora que está la presentación, ¿no? Bueno, la verdad que te agradezco la invitación. Estoy muy contenta de estar acá y también es raro, porque es volver de visita
a lo que fue tu casa, ¿no? Así que tiene todas esas complejidades en la afectación que me gusta transitar. También agradezco la presencia de los alumnos y alumnas, que sé que a esta altura del cuatrimestre las asistencias ralean un poco, como también a ahora hay que decir los es todo complicado, los ayudantes que se han acercado para reencontrarnos, como algunas personas que veo en el público, amigos, amigas, que siempre están atentos, atentas a alguna cuestión que pueda traer en lo que estoy pensando de nuevo. Agradezco a todo el staff de la cátedra la invitación. Esta es la primera clase que voy a dar en grupos después que me jubilé y me nombraron consulta. Tuvo que pasar un tiempito para volver, para ellos para reacomodarse y para mí también para poder soltar. No es fácil soltar un espacio, un colectivo con el que hemos vivido tantas cosas, porque sí, hemos tenido que pelear contra adversidades institucionales inmensas para mantener ese carácter innovador, para mantener ese pequeño coraje intelectual de pensar, ¿no? Bueno, la clase de hoy, vamos a poner así para poder movernos un poco, la clase de hoy, como ven, se llama La experiencia de la multitud. Dimensiones conceptuales, políticas subjetivas de la intervención colectiva. Si bien va a estar centrada en algunas cuestiones multitudinarias que ha producido, lo que hoy se llama en el mundo la marea feminista, las consideraciones conceptuales que voy a hacer respecto de eso que llamamos multitud no están referidas estrictamente a eso, solo que van a estar localizadas en estas cuestiones, sobre todo porque, bueno, en estos días a lo mejor hacemos historia, ¿no?, con el tema de la ley por la legalización del aborto. Entonces ustedes se preguntarán, ¿por qué la experiencia de la multitud? La insistencia en los últimos tiempos de un modo de expresión colectiva de grandes, voy a usar una palabra de Fernando Ulloa, maestro de muchos de nosotros, de grandes numerosidades sociales frente a distintos problemas, especialmente de género, pero que también pueden ser modos de expresión de diferentes grupos vulnerabilizados. Los autores europeos suelen tomar para estos casos las expresiones en la calle de lo que llaman los grupos de precarios, ¿no? Bueno, para nosotros son los movimientos sociales. Ellos están muy sorprendidos con esta cuestión de la precariedad. Nosotros convivimos con ella desde hace mucho tiempo. Y esta es la diferencia, obviamente, entre un capitalismo en un país central y un capitalismo periférico como el nuestro. En el caso de estas experiencias que tienen que ver, por ejemplo, con la marea feminista, se trata de modalidades de expresión colectiva que rápidamente se hacen mundiales, globales. Diríamos, en términos ya más conceptuales, son eventos que se multiplican rizomáticamente y a velocidad. Son dos las características: multiplicidad y velocidad. Por ejemplo, vieron el Me Too, empezó con ese productor de cine de Estados Unidos y se hizo global. Nosotros hemos tenido una experiencia política muy innovadora, como que hasta en la tele
los programas de Chimento se volvieron feministas. Nosotros nos podemos reír un poco de eso, pero hay que pensarlo en términos conceptuales. Esa velocidad, esa capacidad de expansión de temas que durante años solo lo trataban 4 o 5 feministas, seguramente feas, lesbianas, que les fue mal con los hombres, ¿no? Esto era lo que se consideraba feminista. Hasta hace muy poco, cualquier mujer de la política tradicional que le preguntaban, ¿es feminista? No, yo soy femenina, no soy feminista. ¿Se imaginan hoy alguien diciendo eso? Bueno, pero ustedes son muy jóvenes, pero no hace 20 años, hace 30, 50, hace 5. La velocidad de la transformación es muy particular. Y eso tiene consecuencias, efectos, tanto en el plano de lo político o de la política, como en el plano de las subjetividades, tanto de quienes participan como de quienes miran el fenómeno. Ahora bien, podríamos nombrar obviamente el Ni Una Menos, el Me Too, o también no fue tan rizomático, pero también hubo en un momento un Yo Aborté que se fue multiplicando. Bueno, el 8M, la experiencia del 8M también hasta hace muy poco tiempo era una expresión de pequeños grupos, como le llaman, minorías intensas, y hoy el 8M fue multitudinario. Ahora bien, me parece que estas cuestiones no solo hay que pensarlas en términos generales, sino que hay que siempre anclar, empezar un tipo de particularidad específica, muy específica, que es algo que acontece en este país. Si no, tendemos a trasladar lo que se teorizó en Europa o en Estados Unidos y después el sallo siempre no nos arma bien, ¿no? En nuestro país, estas experiencias callejeras, por llamarlo así, tienen antecedentes sumamente importantes, ¿no es cierto? La historia de las madres y las abuelas en la plaza, hijos y su invención de los scratches cuando nadie quería hacer juicios a los represores, las marchas del 24 de marzo desde antes del 84 hasta acá, los encuentros nacionales de mujeres que llevan como 30 años y son multitudinarios y siempre han conservado, retomen esto, siempre han conservado una organización horizontal asamblearia. Bueno, los piqueteros en los 90, cuando en los extremos del país, no en la metrópoli, queman las gomas en las rutas porque ya no hay gremios que los defiendan porque están despedidos, y este es el modo de hacer noticia. El 19 y 20 del 2001, con las asambleas barriales, los clubes del trueque, las fábricas sin patrón, con todo esto, ¿por qué los pongo como antecedentes? Porque este es un país donde hay una larguísima tradición de ganar la calle, de salir a la calle. Esto no pasa en el resto de los países de Latinoamérica, mucho menos en Europa. Entonces hay que pensar cómo es eso en su particularidad. Y fíjense ustedes que en el último año, en los últimos 2 años, ya es casi como un automático. Una fábrica que está por cerrar, que despiden obreros, sale a la calle, corta la Panamericana. Esto a nosotros nos parece parte de un paisaje de la naturaleza, pero es muy impensable en nuestro país. Cuando las fábricas recuperadas, que trabajamos en los equipos de investigación de la cátedra, yo iba a Estados Unidos o a Europa y hablaba de esta experiencia que les llamaba mucho la atención, no podían ni imaginar cómo era eso, ¿no? Claro, nosotros estábamos adentro de un proceso que nos parecía como el acontecimiento
del año, pero para ellos era impensable. Decían, bueno, pero ¿cómo es el problema de la propiedad? ¿No? Estarían robando una propiedad. Entonces, cuando yo decía, bueno, hubo jueces que dijeron que eran dos derechos constitucionales que se enfrentaban, el derecho al trabajo y el derecho a la propiedad, en el lugar más progresista de Estados Unidos, como es la New School de Nueva York, los teóricos me miraban así como diciendo, hay un juez que está loco. ¿Será un solo juez? ¿Será una secta de jueces? ¿No? Bueno, los obreros de las recuperadas tenían otra teoría. Decían, ¿sabe qué pasa, profe? Con 500 compañeros que ponemos con el bombo sale. Es decir, salía ese argumento que en el centro mismo de la democracia, de la fundación de las repúblicas democráticas, como fue Estados Unidos, que su revolución es anterior a la francesa, no podían entender que hubiera un juez con sentido común que pudiera decir eso. En los últimos tiempos, el último año, los últimos 2 años, como decía, vemos que un conflicto y la gente sale a la calle. Y hemos tenido expresiones multitudinarias como el 2x1, que nadie se lo esperaba, o el tema de la calle y la gente que salía con una idea de con los jubilados no, la reforma previsional. Entonces, la pregunta que nos hacemos es ¿cómo pensar las políticas de la calle? Son diferentes a las políticas de los partidos políticos, de las organizaciones sociales mismas que también salen a la calle, pero que tienen otro sistema de organización, o lo que llamamos las políticas de Estado. En todas estas expresiones usamos la palabra política de. Sin embargo, son formas de expresión colectiva muy diferentes en su modo de organizarse, en el modo de expresarse y en los efectos que tienen tanto en la población general como en quienes participan. Entonces, esta es la idea, cómo pensar esas políticas de la calle. Vamos a ver algunas fotografías de la marea feminista para ilustrar un poco esta idea de multitud. No es solamente mucha gente en la calle, ¿eh? Bueno, ahí tienen arriba, van a ver de cada país. Anda pasando. Sí. Esta de Buenos Aires. Estambul, Madrid, Medellín, Colombia, Montevideo, esa debe ser la 18 de julio, Nueva York, Estados Unidos, avante. Pamplona, miren lo que es la de Pamplona, es impresionante, ¿no? París, Roma, San Pablo, Santiago, Buenos Aires 2015, esta es ni una menos, Buenos Aires 2018. Miren qué belleza cómo se arma con el verde ahí, como un semicírculo que se va agrandando. A ver, creo que esa está ahí, ¿no? Esa está ahí. En mi criterio, es un modo de expresión colectiva que es necesario conceptualizar. No está muy pensado todo esto. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario conceptualizar? Porque es necesario indagar en la expresión de estas modalidades de praxis colectivas si están configurando una racionalidad otra, una racionalidad política otra o no. Es decir, habrá que preguntarnos qué lógica política está operando ahí, que, huelga decirlo, es totalmente distinta a cómo organiza un partido político. Por ejemplo, un partido político va a expresar
un acto de campaña, una manifestación, es toda la organización distinta. Y lo que acontece ahí también es totalmente distinto. Son situaciones de adhesión. Acá la gente puede, en términos, más allá del tema que convocan ni una menos, pueden pensar en otras cuestiones ideológicas políticas de modo muy diferente. Entonces, es necesario conceptualizar porque es necesario pensar qué lógica política está operando ahí. Ya en Política y Subjetividad, libro que mencionaba Javier, que fue un libro que escribimos con una implicación total, ¿no? El equipo de investigación, investigamos al calor de los hechos en el 2001, decíamos. Ustedes saben que generalmente las investigaciones se producen de algo que aconteció hace mucho tiempo y se hace historia de eso, pero con el diario del lunes. Ahí íbamos en el mismo accionar asambleario que tenía la calle en ese momento, las asambleas barriales, y mucho al mismo tiempo que íbamos trabajando en nuestras primeras aproximaciones a las fábricas sin patrón. Ya ahí, en Política y Subjetividad, decíamos, no solo resisten, también inventan, porque ahí había todo un debate, sobre todo con los jóvenes de los partidos de izquierda, que decían, esto es solo resistencia, es reforma, no revolución. Bueno, nadie pensaba que de ahí iba a salir una revolución, pero ha sido una especie de unidad de medida para las izquierdas de los últimos 2 siglos, ¿no? Entonces nosotros intentábamos rescatar que no era solo resistir el cierre de la fábrica, que había una invención allí del trabajo colectivo y que siempre iba a girar alrededor de esa asamblea horizontal. Ahora, ustedes se preguntarán por qué desde una cátedra de grupos en una facultad de psicología sería importante estudiar esto, ¿no? Bueno, porque es un tipo de agrupamiento, la multitud, que produce, como decía, efectos específicos tanto en lo político como en lo subjetivo, y es un tipo de agrupamiento. Ustedes estudian los tipos de grupos como pequeños grupos, grupos amplios, masas, instituciones pueden ser los partidos, los sindicatos, la universidad. Es un tipo de agrupamiento que hay que buscar desde el punto de vista de la teoría de los grupos, cuál podrá ser su especificidad. Por supuesto, yo estoy tirando primeras líneas de la cuestión, ¿no? Entonces, querría plantear 2 o 3 cuestiones de inicio. Dos, en realidad. Vamos a retomar cuestiones que hemos pensado, tanto, como decía, en Política y Subjetividad, como en las lógicas colectivas, ¿de qué año habrá sido? Del 2006, 2007, por ahí, que fue mi tesis de doctorado. ¿Y desde qué lugar intentaremos pensar un cachito más? Bueno, con toda modestia, desde una idea de problematización, que también lo deben ver en el trabajo con grupos, la problematización como un modo de hacer de un tema un problema, o sea, abrirle preguntas a un tema. Y en ese sentido crítico, no crítica de decir esto está mal, esa teoría no me gusta, sino le hago preguntas al tema y hago de él un problema. Y desde mi mayor o más profunda convicción, desde la crítica como una tarea intelectual que, para usar un término de Foucault, yo ubicaría como una práctica de la desujeción, ¿no? Tenemos dispositivos biopolíticos que nos sujetan, y Foucault decía que había un modo de pensar que a él
le permitía pensar en una praxis de desujeción. Bueno, yo lo digo modestamente, porque eso le pasaba a Foucault, había que ver si uno lo consigue. Pero uno tiene que tener el intento de no repetir lo ya sabido, sino cómo poder pensar los problemas de otro modo. La otra cuestión que les decía al pasar es que si bien estamos todo el tiempo hablando en autores europeos, desde ya anticipo, la lectura que hace Deleuze de Spinoza, las lecturas que hacen del Spinoza de Deleuze, Antonio Negri, Paolo Virno, son todos autores que han trabajado la cuestión de la multitud, pero me parece que tenemos que tener en cuenta que han pensado estas cuestiones para un mundo europeo. Y nosotros no solo estamos en Latinoamérica, sino que además somos como una excepción dentro de Latinoamérica. Entonces, ubiqué, seguramente habría más, que esto es necesario pensarlo desde esta alerta epistémica, que tomo de estos autores y cómo lo paso por el tamiz de nuestro modo de expresión política. Es muy interesante el último libro de Judith Butler sobre las lógicas asamblearias. Bueno, ahora se me escapó el nombre en este momento, se llama Cuerpos en Asamblea o algo así. Es muy interesante cómo ella va pescando cosas que venimos planteando desde política y subjetividad, pero cómo está encerrada en un lenguaje de democracia norteamericana. Entonces, para pensar lo asambleario, eso es un poco difícil, ¿no? Lo cual no quiere decir que no sea de un enorme valor lo que ella ha escrito, y cómo ha sido una mujer que ha logrado lo que muchas antes no pudieron, que es que desde sus escritos feministas esté en el debate actual de la filosofía. Eso no pasaba, eso era cosa de mujeres, ¿no? Y sin embargo ustedes ven Zizek discutiendo con Judith Butler. Es una mujer muy meritoria, muy progresista además, pero era interesante cuando iba leyendo, qué interesante lo que va diciendo. ¿De qué democracia me habla? ¿Desde qué lugar? ¿No? Es como una cosmovisión, un universo de sentido que, bueno, para bien o para mal, es difícil compartir. Insisto, no le quita ni un milímetro de mérito, Entonces, ¿cuáles serían esas particularidades? Uno, como había dicho antes, que es un capitalismo periférico, que por otro lado, a diferencia de los capitalismos, bueno, se imagina que hablar de la diferencia entre un capitalismo central y uno periférico sería un seminario, que tampoco estaría en alcance, pero todos más o menos entendemos de qué hablamos. Pero que una de las características diferenciales para pensar los grupos vulnerabilizados es que en Argentina, nunca, en toda Latinoamérica, nunca tuvimos un estado del bienestar como los 30 gloriosos años de la Europa. Entonces es muy distinta la situación de vulnerabilización y la historia de exclusiones e inclusiones. Por otro lado, al mismo tiempo que nos diferencia eso de las Europas, también nos diferencian otras cosas de América Latina, como por ejemplo extensas clases medias no analfabetas. Esto es una rareza en América Latina que compartimos con Uruguay, porque ya Chile tiene un nivel de subjetividad, de la subalternidad, de mucha ferocidad. Y además urbanas. Y una tercera diferencia para el tema que nos convoca es también que en Argentina ha habido algo que yo llamaría, para no entrar en debate, la experiencia peronista. Es una experiencia populista muy diferente a todas las otras experiencias populistas, aún las latinoamericanas. En términos de una psicología de las masas, hay un Estado benefactor, fue más o menos la experiencia que hubo de Estado benefactor, un Estado benefactor, un líder
bueno, dos con Evita, y una relación líder-masa que el líder da desde el Estado, pero a su vez esas masas ya tienen experiencia de salir a la calle desde su fundación, en el 45. Para el tema de las políticas de la calle, eso arma una complejidad. Cuando uno va a Europa o a Estados Unidos a dar seminarios, pues, la pregunta temida es ¿qué es el peronismo? ¿No? Ahí es terrible, esa pregunta es fatal. Porque bueno, pero podemos decir, sin adherir ni sin estar afuera, que esa es una experiencia muy particular para el tema del que hablamos, que es esta naturalidad del derecho a la calle. Vamos a avanzar un poquito en el concepto de multitud. El concepto de multitud se diferencia del concepto de pueblo y del concepto de masa. En las discusiones que se han producido en el marxismo, la otra diferencia es con la de la clase, ¿no? La clase, la multitud. Pero en relación a pueblo y masa, podemos decir que pueblo sería una población con una identidad única, que esta idea de pueblo fue la base de los Estados-nación, a diferencia de esos reinos. Es muy interesante como Italia es uno de los últimos países en constituirse como Estado-nación porque pesaban más los regionalismos. Ahora Cataluña va en el sentido inverso, pero hay una identidad, ¿no? Costó decir el pueblo italiano que lo sintieran, porque era más importante el pueblo siciliano, el pueblo genovés, ¿no? Bueno, España también tardíamente logró el Estado-nación, y ahora ven ustedes los regionalismos, pero que también arman pueblo. Dicen, no pertenezco al pueblo grande, somos una identidad nacional, por tal razón, tal otro, después viene la discusión. Pero digo, eso es pueblo desde el punto de vista de la teoría política. En el caso de la masa, también es una enorme cantidad de gente, pero que no la vamos a reducir como en el pueblo a una identidad única, pero se mantiene como un conglomerado indistinto. Mientras que multitud, ya basándonos un poco en las aproximaciones de Spinoza, será una multiplicidad de diferencias singulares que producen un común. Cada una de esas palabras es un seminario de filosofía, ¿no? Pero vamos a decirlo rápido. Multiplicidad de diferencias singulares que producen un común. El común no es el de el Estado-nación, el pueblo argentino. Tampoco va en contra de él. Vamos a ver qué común producirán estas multitudes. Multiplicidad de diferencias singulares, es decir, que incorporando a la multitud, cada cual tiene su singularidad, no queda masificado. No es como la turba o alguna de esas, donde es una corrida donde nadie se diferencia. Lo vamos a ver muy bien en estas expresiones que he tomado como ejemplo. Entonces, es una multiplicidad, pero cada cual mantiene su singularidad. En los últimos tiempos, se le ha llamado a estas expresiones feministas la marea feminista. Una marea, ¿no? Es como que va creciendo, la marea feminista, y entonces podemos decir que la marea desborda, ¿no? Algunos periodistas han hablado así, la marea feminista desborda. ¿Qué desborda? Desborda las formas de organización y expresión política de la representación.
de los partidos políticos, los sindicatos, el Parlamento está constituido por disque representantes del pueblo, ¿no? El sistema parlamentario es un sistema de democracia representativa. El pueblo, categoría, gobierna a través de sus representantes. Después veremos si lo hace o no, pero ese salía a otro costado. Ahora estamos en cuestiones teóricas. Entonces, ¿cómo se organiza esa democracia? Es una democracia representativa con formato de partidos políticos, etcétera, etcétera, que en el mundo occidental, por lo menos en la academia o en la práctica política, tiende a esencializarse y suponer que esa es la democracia. Yo diría que es un modo de organización de las democracias, ¿sí? No necesariamente el único, habrá que inventar otros, o habrá otros que se han intentado y que no nos han gustado mucho, etc. Entonces, aquí vamos a tener una cuestión que es la tensión entre lo político y la política. Entendiendo la política como la forma organizada de partidos políticos, representación parlamentaria, etc. Y lo político como aquello que los griegos llamaban la fuerza del demos, la potencia del demos de democracia, ¿no? Del pueblo. La potencia popular en sus expresiones, a diferencia del poder de los partidos políticos. Acá estoy usando otra noción de Spinoza, diferenciando potencia de poder, aunque en algunos idiomas es una sola palabra, ¿no? A ver. Entonces, en estas tensiones entre la política y lo político, en estas expresiones de la marea, en estas multitudes, se trataría, fíjense que no es anti-Estado, porque van a la Plaza de los PAN a pelear por una ley, como en este caso, o porque paren los femicidios, interpelan al Estado. Esta marea interpela al Estado ¿para qué? Para ampliar derechos. Es decir, es otro modo de producir ciudadanía que aquella que el Estado dio cuando, por ejemplo, dio el voto femenino, cualquiera de las conquistas, bueno, la ley del divorcio, paternidad compartida, etcétera, de periodos anteriores. Entonces, lo que no sabemos es estas multitudes, esta marea colectiva, popular, etcétera, etcétera. Después vamos a tratar de tomar cómo ellas mismas se definen en el plano internacional. ¿Qué efectos producen? ¿Dónde? En los poderes, por ejemplo. ¿Les importa todo esto? ¿Se asustan? ¿Les preocupa? ¿Pierden base electoral? ¿Cómo pensarán los sectores de la política esto que se produce sin su incorporación? Fíjense ustedes que en estas expresiones colectivas multitudinarias aparecen siempre algunos, en Argentina, en otros países no, pueden aparecer algunos carteles de partidos políticos, pero que son de los partidos políticos de izquierda, que generalmente se consensúa el lugar y no encabezan la manifestación, sino que van atrás, y no de los partidos de la política tradicional.
Entonces, ¿qué efectos se producen? No sabemos. Tal vez la votación del miércoles nos dé alguna idea, ¿no? Tanto de qué efectos produce esto como qué efectos producen las presiones en sentido contrario. Y producen efectos muy particulares en las personas que participan. Personas que participan, o alguien que lo mira por televisión. ¿Cómo son? ¿Cómo se llega a congregar todo esto? ¿Saben lo que costaría en términos de dinero a un partido político, el que fuera el más populoso, juntar toda esa gente? Acá, más que algún cartelito, ni siquiera, porque la gente va con los cartelitos, cada cual se hace el suyo, ¿no? Ahora lo vamos a ver después. Pasó algo parecido el 19 de la noche del 2001, que a las 11 de la noche empezó a circular un papelito que decía: a las 11 cantamos el himno, y milagro, a las 11 toda la Plaza de Mayo cantaba el himno a los gritos. Para que un partido organizado como partido, no estoy en contra de los partidos políticos, por favor, estoy mostrando las diferencias, logre eso, tiene que gastar un dineral. Entonces, hay algo del efecto multitud, de la producción de ese fenómeno, de ese acontecimiento, la multitud, que no tenemos muy claro cómo se produce, pero acontece. Y los efectos que produce son distintos a cualquier otra multitud. Vamos a ver que acá se enfrentan dos conceptos de una larga historia en la teoría política y también en la política de Occidente, que son la idea del pueblo de Hobbes y la idea de multitud de Spinoza. Porque era el momento, en 1600, donde empezaba ahí sí a surgir una racionalidad otra. Ya los gobiernos no estaban legitimados como los monarcas por Dios, sino que se tenían que legitimar unas personas por otras personas. Era muy difícil imaginar cómo se podía hacer eso. Ahora nos parece obvio. Entonces ahí empezaba la racionalidad del cartesianismo, de la racionalidad democrática, la de todos iguales ante la ley, impensable un siglo antes. Entonces estaba cómo discutir, qué pensar, cómo pensar esos modos nuevos que estaban surgiendo de racionalidad política. Y esta era una tensión. Hobbes y Spinoza ubican. Hobbes es el autor del Leviatán, el que podía decir que había que constituir el Estado. Después fue el Estado-Nación. Y entonces, ¿cómo se organizaba el Estado? Y él decía, bueno, los ciudadanos tenemos que ceder parte de nuestras libertades y el Estado nos dará seguridad. Cualquier semejanza con la actualidad solo indica que los problemas permanecen, ¿no? Entonces, esa cuestión era un intercambio que había que establecer en esa nueva sociedad que antes dirimía el rey los conflictos. Entonces, para Hobbes tenía una idea que había que armar el Estado. Es interesante cómo son teorías que en psicología y psicoanálisis todavía persisten, porque el estado de naturaleza de los seres humanos, bueno, decían los hombres, era de todos contra todos. Es interesante como una lógica capitalista de la competencia es pensar como naturaleza humana. También cualquier coincidencia con la realidad actual es solo una coincidencia. Entonces, ahí interpela teorías psicológicas y psicoanalíticas de todo tipo, ¿no? Hay una naturaleza
que hace que todos compitamos entre todos. Hay una naturaleza femenina que hace que las mujeres sean competitivas con las otras mujeres. Digo, mucha teoría alrededor de esto, ¿no? Mucho imaginario, diría yo, imaginario colectivo. Mientras que para Spinoza, la idea de multitud es porque él daba enorme atención a estas expresiones de los muchos de los muchos. En el 2001 hubo una serie de películas de Pino Solanas maravillosas que eran sobre los nadies, ¿no? Estos son los muchos de los muchos. Y lo que va a decir Spinoza ahí, bueno, que Deleuze, que Spinoza dice, y que Negri, tal, mira cómo se va armando la cadenita, que es que se va armando en esa esfera de el muchos de los muchos, una esfera política que la teoría del Estado no puede pensar, que es una esfera de lo público no estatal. Nosotros estamos en una universidad pública estatal, pero las expresiones asamblearias, eso es público, evidentemente. Sin embargo, no está organizado desde ninguno de los poderes del Estado. ¿Se entiende? Un modo de pensar una esfera pública no estatal. Las fábricas recuperadas son algo público no estatal, ¿no? Más bien el Estado, desde que existen, los distintos gobiernos han saboteado todo lo que han podido, porque son como un mal ejemplo, ¿no? Para Virno y Negri, el concepto de multitud en tensión con el del pueblo se vuelve un instrumento central para pensar la esfera pública contemporánea. Esta tensión pueblo-multitud estuvo en la fundación de los Estados-Nación, les decía, y en la discusión de la teoría política desde el siglo XVII hasta acá, ¿no? Como ustedes ven, prevaleció la idea del pueblo. Ahora, en el siglo XXI y fines del XX, donde tanto las democracias representativas más liberales como aquellas socialdemócratas van perdiendo credibilidad, empieza a aparecer esta mirada de filosofía política que está intentando traer a la escena de la discusión aquella noción de multitud que Baruch Spinoza había sostenido. Entonces, para Spinoza, el concepto de multitud indica básicamente una pluralidad que persiste como tal en la escena pública, en la acción colectiva, en lo que respecta a los quehaceres comunes, comunitarios, pero siempre conservando una característica que es no converger en lo uno, no armar unidad. Somos tal cosa, ¿no? Esta pluralidad que no converge en la unidad, muchos de los muchos, es para Spinoza la base de las libertades civiles. Y para Hobbes y para sus continuadores hasta el día de hoy, la multitud es vista como un peligro. ¿Cuál sería el peligro de estas multitudes festivas, por otro lado, muchas veces? Que no es la multitud, es aquella formación política que no se avino a constituir pueblo, que es un modo de disciplinamiento, ¿no? Es decir, que por su sola existencia en acto, aunque nadie de los que estén ahí conozca la discusión Hobbes-Spinoza, en acto allí, en realidad, están interpelando, contradiciendo el monopolio estatal de la producción política. ¿Se entiende esto?
Y acá vamos a algo que, no sé si lo habrán visto en la cátedra, que hemos planteado en las lógicas colectivas, donde hemos tratado de elucidar qué acontecía en las multiplicaciones dramáticas. Vieron que ustedes tienen multiplicaciones dramáticas en representación y en multiplicidad. Hemos estudiado eso con los equipos de cátedra y podemos ver que en esas que no paran de inventar, en esas que a diferencia de las otras que se aburren un poco, en esas que no paran de inventar, había una frase de mi tesis que a Fernando Ulloa le gustaba mucho, que decía la inagotable capacidad de invención que tienen los colectivos en acción, ¿no? Y a él le gustaba y la repetía y a mí me daba una vergüenza, pero bueno, la verdad que el reconocimiento tanto de Fernando como de Tato Pablos, que ha sido muy importante para mí porque han sido maestros que siempre estuvieron con nosotros, ¿no? Aún en los momentos de mucha adversidad institucional aquí en esta casa. Bueno, pero volviendo, entonces, esas lógicas colectivas de la representación y de la multiplicidad es un instrumento conceptual previo que ya habíamos elaborado en relación a la multiplicación, a las asambleas barriales, al estar asambleario de las fábricas sin patrón, que vamos a retomar como insumo para pensar estas expresiones de la multitud. Y la otra cuestión que ya hemos pensado en su momento y que vamos a traer, porque además se hace un debate tanto filosófico, político como psicoanalítico, que es que lo que decíamos en las lógicas colectivas, cuando pudimos establecer esa diferencia entre una racionalidad representativa y una racionalidad de multiplicidad, es que para poder pensar esos acontecimientos, aunque fueran de pequeño grupo, no nos alcanzaba con una idea de una subjetividad que se basa en el lenguaje. Necesitábamos incorporar las corporalidades. Y las corporalidades en acción, ¿no? Entonces, en esa época también teníamos una frasecita: los cuerpos, esos impensados del lenguaje, las intensidades, los impensados de la representación, ¿no? La representación es un relato. Y entonces la chica se peleó con el novio y fue no sé dónde. Las intensidades son corporalidades en acción. Hay algo que me va generando una emoción que no tengo la menor idea por qué se me está produciendo, o sé, pero no podría pararla si quisiera. Pero cuando uno le da como una emoción, dice, no, apoyar la calle, un papelón, y la intensidad va creciendo, ¿no? A mí me pasa cada vez que voy a dar clase a La Plata, que es de donde yo soy, donde estudié, y donde me tuve que rajar entre la dictadura, y cada vez que vuelvo a La Plata a dar una clase, ya ahora no me preocupo, pero que una lagrimita, que no sé qué, y después ya es un llanto de emoción, se me empiezan a pasar todos los compañeros desaparecidos. Y la primera vez que me pasó, por supuesto que tenía un pañuelo a mano, así que no solo me puse a lloriquear, que a mí me parecía una debilidad, sino que además después estaba, ¿no?, remangando los foquillos. Bueno, así que ya La Plata ya voy sabiendo que hay un pequeño papelón inicial y después me... Bueno, a ver, eso es una intensidad emotiva que yo creo saber por qué me pasa, pero que no está bajo mi control. Son afectaciones para Spinoza. Bueno, vamos a ver las formas de manifestar. Miren, ahí tienen una donde es la singularidad, ¿no? Es decir, cada cual va con su cartelito y pone la frase que quiere. ¿Otra? Bueno, esa soy yo. ¿Cómo me gustó esa foto? No sé quién me la sacó. Acá tienen ustedes un modo de marchar que tiene que ver con baile y canto, ¿no? Eso es muy particular. Como ven, tiene cosas árabes escritas, ¿no? No sé dónde. Pero lo que no tuve para mí que sea para vosotras, esa versión española,
si nosotras paramos, se para el mundo. Esta es una señora que puso en el balconcito de su casa. Hay una que me parecía bellísima. Somos las nietas de las brujas que nos viven. Esa me encanta. Entonces, el modo de bailar arma corporalidades en movimiento con música. Es algo totalmente diferente a lo que serían las marchas clásicas de la clase obrera de los siglos XIX y XX, que van todos columnados con el himno de la clase, la bandera, y es una marcha que expresa solemnidad. No es que esta es mejor que aquella, expresan problemáticas diferentes. Acá se resalta la vida y la libertad de los cuerpos. Yo diría, volviendo a usar la palabra de Foucault, la dessujeción de los cuerpos, como cuando las chicas se sacan el corpiño o desnudan parte de su cuerpo, ¿no? Es un acto político de desujeción de las corporalidades. A ver otra. Ahí ven ustedes también, miren esa que lleva a su bebé en la mochila, ¿no? Esto quiere decir que baila, es otro modo de la maternidad. Yo cuando empecé a ver que las muchachas jóvenes llevaban a sus niños a las marchas, siempre se me estruja algo, porque para mí una marcha, en mi cabeza de 72 años, es siempre riesgo de represión. Y para los chicos y las chicas que nacieron en democracia es al revés, es un horror si aparece algo represivo, porque se han acostumbrado a marchar en libertad, lo cual está fantástico. Ah, miren, ahí arman el 8 con la multitud del 8M. ¿Sí? Me Too, dice una señora muy mayor. Ah, las niñas ya no quieren ser princesas, quieren ser alcaldesas. Ni una trans menos, bueno, porque no solo son las luchas de las mujeres, ya vamos a ver esa caracterización. Esta es divina, son varones que se ponen polleras para marchar. Nunca pensé que eran tan feas las piernas de los varones. Porque siempre me ha parecido muy lindo, pero claro, esa parte es fatal. Miren cómo se apropian del verde. Acá ven muchas pelucas. Sí. Y esto, a ver si lo podemos escuchar. Esto es un canto que acompaña la mayor parte de las marchas. A ver, porque hemos tenido algunos problemas tecnológicos. Es una que dice que el patriarcado ahora que estamos juntas se va a caer, ¿no? Pero vayan pensando, si logramos ponerla. Que en una marcha tradicional. Una cosa muy linda que el 8M que estuve allí era que había como un rectángulo vacío que era donde se producía eso, y en un momento las chicas muy jóvenes empezaron a llegar las de la campaña del aborto, las de 80, 82, 85, edad promedio, que venimos luchando desde muchos años atrás, aún en dictadura, por este tema. Y entonces las más jóvenes invitaban a Marta Rosenberg y a otras a bailar, y era muy interesante ver esos cuerpos de mujeres mayores, habitualmente intelectuales, moviéndose con una enorme coquetería. Hay algo que ahí tienen que pensar en relación a los cuerpos eróticos.
que habitualmente queda invisibilizado, con coquetería, con seducción, con alegría política, todas categorías que estuvieron peleadas históricamente. Si eras una militante, tenías que tener los zapatos agotinados, el sobre todo. No, termino. Sí. Bueno, yo el sábado fui al foro feminista en la Facultad de Ciencias Sociales y también habló Florencia, la representante de Ninguna Menos y demás, y hubo un taller que se llamaba maquillaje drag. Entonces nos daba una chica trans, nos enseñó, nos maquilló divino, o sea, los chicos se pintaron la barba de verde, todo así. Los cuerpos intervenidos, ¿no? Claro. Vamos a ver que no solo se interviene el lenguaje, sino que se intervienen los cuerpos. Es una cosa performática. La intervención de los cuerpos dice tanto o más que un discurso. Y se autointervienen, ¿no? Bien. No, todavía no. Bueno, habíamos dicho, ¿no? Formas asamblearias horizontales en la organización de todas estas organizaciones, lenguaje y cuerpos intervenidos, tomando una frase de Judith Butler, los cuerpos importan, ¿no? A ver, vamos a ver qué sigue. Lenguaje intervenido. Ah, esta es muy buena. ¿Vieron que hubo un hit en el verano de Mauricio Macri y la puta guerra? Bueno, entonces tenían un problema. Espera un poquito que explico, porque si no, no se va a entender. Tenían un problema, que es la puta que te parió. Claro, bueno, para ustedes es obvio ya. Pero para la gente de mi edad hay que hacer dos cosas respecto a eso. Bueno, entonces empieza a decirse la yuta que te parió. La yuta, la policía, la cana, ¿no? Pero lo interesante es que las pibas jóvenes todas decían la yuta, pero la gente que se iba acercando desde las veredas y que empezaba a marchar decía como se sabe. Y entonces las chicas muy jovencitas, porque una le dice a un señor que marchaba, tiene una pinta de esos militantes que marchaban toda la vida todo, y la piba jovencísima de secundario le dice, la puta no, la yuta. Y la mira así, se reacomoda y entonces hace el esfuerzo por incorporar, porque para él la puteada que dice la puta que te parió tiene mucha más fuerza, ¿no es cierto? Pero era muy interesante. Después otras que me hicieron pasar el papelón, nadie se dio cuenta, pero yo sí. Iba a la marcha, yo marchaba con la campaña por el aborto en el 8M, y entonces unos compañeros del movimiento Evita habían copado el lugar, estas cosas que no se hacen nunca en las marchas. Bueno, discusión, finalmente retroceden para que pase la columna al lugar que tenía asignado en la asamblea de organización. Bueno, pero fue un forcejeito no físico, ¿no? Entonces las pibas empiezan a gritar, machos, atrás, yo digo, entonces le digo a una chica, ahí yo pedagógica, y le digo, bueno, machos afuera, me gritaban, machos afuera. Digo, bueno, en todo caso, atrás. Y la piba me mira, yo dije, no debe saber que yo enseño género. Escuchen la precisión política de la piba, me dice, machos afuera, varones atrás. Clarísimo, ¿no? Bueno, yo así hacía yo. Pero entienden la velocidad de lo que en otras épocas se llamaría conciencia política o algo parecido, ¿no? Sigan. Entonces acá...
para el que sigue. Bueno, acá tienen, esta es una letra intervenida de una canción de Gilda, que la intervinieron dos compañeras de Ni Una Menos, Cecilia Palmeiro y Fernanda Laguna. Bueno, yo no conocía la canción de Gilda, ustedes sabrán disculpar. Bailando te conocí, bailando dije que sí, en esa noche de amor, loquita quedé por ti. Y entonces la van cambiando. Marchando te conocí, parando dije que sí, y desde el 8M loquita quedé por ti. Fue tanto el amor allá que mareadita quedé, sin una gota de alcohol de ti yo me emborraché. Entonces, fue tanto el clamor que mareadita quedé, es decir, mareadita jugando con la marea y no con la borrachera, ¿no? Sin una gota de alcohol de ti yo me emborraché. Y entonces, ¿cómo marea, si bailamos pegaditos, cómo marea respirar los dos juntitos? ¿Cómo libera la marea feminista? ¿Cómo libera la marea antimachista? ¿Cómo libera la marea del deseo? ¿Cómo libera la marea Ni Una Menos? Es decir, cómo van interviniendo la letra. La intervención en el lenguaje tiene una larga historia en el feminismo desde los años 60, cuando las lingüistas e historiadoras inglesas llamaron la política del naming, nombrar. Entonces, bueno, si vos estudiabas historia, history es he. Entonces ellas decían, yo estudio herstory, ¿no? Y así fueron como interviniendo el lenguaje. Otra. Esta es una canción española, a la huelga compañera, a la huelga compañera, que es muy conocida para quienes hemos militado en los 60, en los 70, que siempre había un movimiento en el fogón que se cantaban canciones de la Revolución Española, que tuvieron en mi generación una enorme pregnancia. Es a la huelga madre, que yo voy también, a la huelga. Es una canción muy paradigmática. Y las feministas, miren cómo ponen, feministas indignades, lenguaje intervenido, ¿sí? Entonces ellas la cambian por a la huelga compañeras, no vayas a trabajar, deja la casa y la herramienta, el teclado y la iPad. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre, ven tú también. Porque es un muchacho que le va a decir a la madre, la canción original, a la huelga madre que yo voy también. Y acá incluye a la madre. Contra el Estado machista nos vamos a levantar, vamos todas las mujeres a la huelga federal. Era a la huelga general, que para las luchas obreras era la máxima expresión de lucha. A la huelga 10, la cartera dice que viene también, la cartera la que lleva las cartas, ¿no? A la huelga 100, yo por ellas madre y ellas por mí. Bueno, entonces van transformando esta canción y es muy interesante cómo a veces cuando esta canción se canta, produce una enorme emoción en gente que no tiene la menor idea del linaje de luchas que arrastra. Ahí hay algo de eso conocida en La Casa de Papel. Bueno. En la serie de La Casa de Papel. En La Casa de Papel. Se hizo así como tan... no, y también era otra, una italiana. Bella Ciao. Claro. Y yo decía, ¿por qué en esta serie está Bella Ciao, no? Yo decía, qué raro. Bueno, es interesante cómo intervienen en algo que parece fuera de contexto. Luego. ¿Seguimos? Cuerpos intervenidos. Sí. Cuerpos intervenidos. Bueno, las caras intervenidas, sigamos. Tocan a una, nos tocan a todas. Nos mueve el deseo, esta es muy linda. Espera, ahí. Estas, como ustedes ven, ahí está. Somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar. Acá también, mi cuerpo, mi decisión. Acá es casi física la expresión de sujeción del cuerpo, ¿no? Avanti.
Esta es genial porque es la capacidad de invención, ¿no? Espera, no pongas todas. ¿Ven ahí? Esa, bueno, esperen, avanzo un cachito. Tenemos un minutito más. No, pero vamos a dejar lugar a... Entonces, es muy interesante cómo la propia marea feminista se autodefine en la mayor parte del mundo como internacionalista, interclasista, intersexual y la cuestión de la transversalidad en las luchas. Por ejemplo, los despidos no son un tema de las mujeres despedidas, sino que se toma un hecho de la actualidad que va a poner ahí esto de la transversalidad en las luchas. También podría usarse en vez del prefijo inter, el prefijo trans, si ustedes quieren, ¿no? Transnacionalista, transinterclasista, transexual, transversalidad en las luchas, pero ellas por ahora han acordado mundialmente autodesignarse internacionalistas, interclasistas, intersexuales y transversalidad de las luchas. El tema de cantar y bailar es muy interesante porque apela, me parece, o nos permite pensar también en términos de Spinoza la cuestión de las pasiones tristes y las pasiones alegres. Hay dos cosas muy interesantes en el tema de los cuernos. Claro, lo que está en juego es la libertad sexual de las mujeres y el estallido de la monogamia, ¿no? Lo vivimos como cuerno. Claro, es así porque toda la sujeción de los cuerpos de mujeres está en relación, cuando no se puede a través de leyes, será a través de los imaginarios románticos, etcétera, de una monogamia muy unilateral, ¿no? Pero bueno, entonces las pasiones tristes eran lo que para Spinoza era aquello que necesitaba el tirano para gobernar. Es decir, una población entristecida, una población resignada, hoy sería una estrategia biopolítica en términos de Foucault, ¿no? En cambio, en las pasiones alegres, nada más indisciplinado que el deseo, por eso también el fallido. Es muy interesante cómo, así como para Hobbes, la idea de la multitud era siempre peligrosa en su elevación, los cuerpos libres, cantando y bailando, son también un modo de expresión política. Y esto es lo que más preocupa, ¿dónde iremos a parar, ¿no? Con todo eso. Es muy interesante porque Judith Butler en este último libro toma algo que ya veníamos diciendo desde las lógicas colectivas en relación a que es necesario pensar no solo la performatividad del lenguaje, sino la performatividad de los cuerpos, como decíamos. Miren qué interesante, ¿no? Ella habla de un derecho plural performativo que afirma e instala el cuerpo en el campo político y va a considerar como una condición de esto el carácter performativo de la asamblea. Yo cuando leía esto me agarraba una emoción porque hemos batallado tanto por esa idea que la asamblea performatiza la invención y bueno, no nos han dado mucha bolilla ahora que lo dice Judith Butler, pero ahí no va mejor. Pero de todos modos eso se ve muy bien también tanto en la tesis de Candela Cabrera como de Cecilia Calloway, que han hecho sus tesis sobre las fábricas recuperadas, ¿no? Bueno, y entonces acá los ejemplos que van a encontrar acá son ejemplos
de la capacidad de invención micro. Se podría llenar de ejemplos mucho más importantes, pero yo elegí deliberadamente ejemplos micro de invención. Esos globos negros es en Mendoza en el 2015, que no sé qué cosa había anunciado el gobierno en ese momento, y va a Mendoza el presidente, y entonces le intervienen los globos, digamos, le roban la idea de los globos, pero le tiran globos negros. Al paso, nada extraordinario, pasaba el presidente del aeropuerto a no sé dónde, y entonces a su paso un grupo de gente le tiraba globos negros. Es bien micro, pero fíjense ustedes cómo interviene y se apropia, ¿no? Mi cuerpo yo decido, y entonces también se apropia del globo, pero es verde. Bueno, esto es un colegio secundario que sancionaron a una niña en el Gran Buenos Aires, conurbano, no Nacional Buenos Aires, ¿no? Sancionaron a una niña porque había ido sin sutién, y al día siguiente todos sus compañeros varones fueron con la policía del colegio. ¿Ven que está viadita y escocesa? Y están yendo así al colegio. Ahora, esto para pensarlo en términos de la política o lo político. No hay un dirigente que está ahí territorial, que va y dice, chicos, hagan tal cosa, ¿entienden? Hay una idea equivocadamente llamada espontaneidad, espontaneísmo. Hay todo un debate en la política sobre eso que no tenemos tiempo, pero yo siempre digo que espontáneo es solo aquello en política que no nos saludamos que se venía. Y creo que la marea feminista da cuenta de eso, ¿no? Sí. Esta es muy interesante. Esta es una chica en Chipoleti que están en alguna actividad que no me acuerdo cuál era, y la cosa se pone muy densa, muy densa, muy densa, y ya están por reprimir, y entonces ella, con su cuerpito gentil, como diría mi mamá, sale del grupo en el que estaba, se acerca y les empieza a dar un beso. Bueno, por supuesto, nadie de esa pudo reprimir, pero entienden que es ahí la invención. Ahora, ella inventa, o estos divinos inventan, porque hay un estado colectivo de invención. Si nada de esto pasara, es probable que estas ocurrencias no aparecieran. Entonces, hay una relación entre las expresiones de la marea el día de la marcha y todo lo que se va multiplicando rizomáticamente. ¿Se entiende esto? Sí. Acá es como se intervienen los cuerpos, ¿ven? Unas a otras, ¿no? Hay como una expresión de lo que se llama la sororidad, la relación entre hermanas, sí. Bueno, y esta, el linaje de las luchas, esto es algo que no está muy estudiado. ¿Qué es? Esto que les decía, que lo vimos mucho en el 2001, de situaciones donde aparece el linaje de luchas y quienes lo ocultan es probable que lo desconozcan. Supónganse, en nuestro caso, el pañuelo. Es muy interesante lo que hacen las jovencitas con el pañuelo, porque hay como un protagonismo sub-20 acá, ¿no? Que no solo se ponen yo hoy me lo puse así para algo que no sería de manifestar, pero porque me copié de las chicas. Porque yo quería hacer una presentación de un libro de Bachiberti y había varias pibas en la feria del libro con el pañuelo. Y dije que bueno, sigue expresando. O lo llevan atadito en la mochila por si pinta para ponérselo de acuerdo. Bueno, a ver, eso se hace en acto, no está acordado, discutido en asamblea, votado, mandando al delegado, ¿entienden? Es solo la dinámica de la invención. No estamos diciendo que esta sea mejor que la otra, estamos diciendo que hay una especificidad ahí que produce efectos en la subjetividad de cada quien y en lo colectivo. El linaje de las luchas es una cosa que vemos mucho, que las personas que participan de una actividad, por ejemplo,
para cualquiera de nosotros podría ser obvio que un pañuelo verde trae el linaje de las madres, el pañuelo blanco, la plaza, pero tal vez haya niñas que usan el pañuelo verde como expresión feminista y que no sepan eso. Para mí es como parte de mi vida, pero bueno. Entonces no sabemos cómo se produce, pero es una transmisión que no se produce por el conocimiento político previo, que se da en acto y que produce afectaciones muy particulares, aún en personas que no tienen la menor idea de dónde viene eso. Es muy interesante, porque ya sabemos que el consciente colectivo no hay. Bueno, más allá de Charly García. Pero, entonces hay algo en los imaginarios, que sería ese magma de Chiara Castoriadis, que no necesariamente se produce una intervención consciente. Esto es muy interesante porque es algo que en la teoría política nunca se tiene en cuenta. Bueno, a verlo. Capital de Vizcaya, por cierto. Es que en Vitoria, ¿qué? En Vitoria también. Pero imagen a esta hora. Es tremenda la movilización, es tremenda, es histórica la imagen. Contra el Estado machista nos vamos a levantar, vamos todas las mujeres a la huelga general, a la huelga, trabajamos en precario, sin contrato y sanidad. El trabajo de la casa no se reparte jamás. A la huelga, a la huelga, a la huelga, madre de tu también. A la huelga, a la huelga, ellas por mí. Privatizan la enseñanza, no la podemos pagar, pero nunca carecemos en los temas para estudiar. A la huelga, a la huelga, a la huelga. Los cánticos y la movilización son estremecedores hoy, ponen los pelos. Es emocionante, ¿verdad? Punta, efectivamente, es emocionante. Es muy, muy significativa, muy potente la imagen que está dejando a esta hora Bilbao y que se está reproduciendo. Viva la huelga feminista. Gora Horreta feminista. Dignidad, Gora dignidad. Horreta feminista. Lo que están oyendo son los gritos de viva la huelga feminista. Gora. La lucha feminista. La lucha Gora Horreta feminista. sí. Esto es lo que se está escuchando en Bilbao, insisto, es emocionante la imagen que se está viviendo a esta hora en Bilbao y que se está reproduciendo ahora en toda España. Carlos Pla, factoría de Ford, Valencia, allí paros. Bueno, es muy interesante, ahí vieron, las letras van incorporando cuestiones de la realidad europea, también incluyen el euskadi, que es el idioma vasco, y ustedes van viendo ahí entonces cómo opera allí una particular condensación de cuestiones. Bueno, esa expresión de Bilbao repleta con la escultura de Chillida ahí al fondo, Bilbao con tanta historia de luchas obreras,
donde seguramente los abuelos y abuelas de estas chicas y chicos han cantado esa canción, yendo a la abuela, porque es una canción de los mineros, básicamente, ¿no? Y hubo toda una expresión de las mineras de Bilbao hace poco que retomaban todo eso. Bueno, tenemos algún segundito, perdón que me he extendido mucho, pero algún planteo, pregunta, discusión. Sí. Yo quería comentar que desde el Centro de Estudiantes que está presentando... Más fuerte. Quería comunicar que desde el Centro de Estudiantes está ¿cómo se dice? El Consejo Directivo de Tentativa para que el miércoles sea paro y podamos estar todas y todos en el Congreso. Todas y todos en el miércoles. ¿Qué más? No ¿Sí? sabemos si se aprueba o no. Tienen que... Hay que empujar. Sí. ¿Alguien levantó la mano por ahí? ¿Qué más? ¡Silencio! ¿Qué ha pasado? Bueno, yo voy a decir algo. Sí. Veía las canciones intervenidas y me acordaba de Liliana Felipe. Sí, Liliana Felipe, Hay mucha México. gente que cree que es española y es argentina. Es argentina, vive en México. ¿Cómo se llama su compañera? Jesusa. Jesusa. Que sería bueno que los que no la conocen, que la busquen, que la verdad es que tiene una letra que... Fantástica. Genial, sí. Sí. ¿Qué más? Bueno, será un silencio pensante, será un silencio de decir, esta viejita que nos viene acá con tantas cosas, ¿qué silencio será, no? Siempre es una intriga para quien expone. Cuando hablabas de lo que te pasaba cuando ibas a la Fuerza de La Plata, me acordé que a mí cuando voy a las marchas me pasa de sentir una sensación en el cuerpo que no sé por qué es, nunca le encontré explicación, pero con las chicas que siempre fui, les comentaba que les pasaba lo mismo. Pasa lo mismo, ¿viste? Hay una cosa ahí de intensidades, diríamos, para usar una palabra teórica, ¿no? Sí. De intensidades de afectaciones, que no la podés poner en un relato, porque es más, bueno, más no, pero opera en un circuito diferente al circuito de la organización del lenguaje y del relato, ¿no? Sí, es fuerte eso, es muy fuerte. ¿Qué más? Yo quería, Sí. hace unas 2 o 3 semanas se hizo el Congreso Abolicionista Ajá. en el San Martín. Ajá. Y en un taller con docentes, una docente planteó que estaba muy conmovida porque una alumna, una profesora de psicología justamente, y dijo que ella estaba muy conmovida porque una alumna le dijo, bueno, si yo tengo posibilidad de decidir sobre mi cuerpo para abortar, ¿por qué no puedo prostituirme? Y esto fue, digamos, toda una discusión y quería, bueno, preguntarte tu punto de vista. Bueno, mi punto de vista es muy complicado. El tema de si la prostitución es un derecho, es un trabajo, es un debate del que yo personalmente prefiero no tomar posición, porque hay gente que se organiza, hay compañeras hasta sindicalizadas en eso que tienen todo mi respeto como trabajadoras del sexo, y yo no termino de pensar bien esa cuestión. Allá, primero que me habló, ¿sí? Quería decir que antes de las marchas del 8M... Más fuerte. Antes de las marchas del 8M se hacen alrededor de 4 asambleas en Chacarita. Sí, estuve Son abiertas. mirando el linaje. ¿Cómo? Se discuten estas cosas del abolicionismo, es muy interesante. Muy interesante. De hablar. Pero mirá el linaje, porque la cooperativa Sentimiento es una vieja asamblea barrial del 2001 que ahora ofrece el espacio para las compañeras de Ni Una Menos. Estos son debates de Ni Una Menos, seguro.
Había otra mano levantada por acá, que era la de atrás que no habló, sí. Yo quería felicitarla a usted y a la carrera de que por primera vez una de las cátedras que puso que habla sobre el aborto y sobre cuestiones de género y que nos den materiales para leer textos para debatir las conclusiones y poner a pensar este tipo de cosas. Así que gracias. Bueno, lo hacemos con toda intención. Sí. Porque hace 2 semanas atrás nosotros presentamos la película Alanis y vino Georgina Orellano, que es la secretaria general de AMAR, que es AMAR, y nos explicó cómo era y puso, por ejemplo, no sé, el trabajo esclavo de Aguada, como también el trabajo esclavo que están la gente que trabaja en el campo, o sea... Sí, claro, Aguada porque es la mujer del presidente, pero no porque Aguada sea tenga más esclavos que otros de los textiles, ¿no? Y que ellas, en su caso, buscaban sindicalizarse y lo hacían porque ellas decidían sobre su cuerpo, pero no obligaban a nadie. No, claro, bueno, esto es un tema, ¿no? ¿Qué más? Estamos sobre la hora ya cerrando. ¿Alguien quiere decir algo más? Bueno, entonces cerramos acá, les agradezco muchísimo.